En la tarde de hoy, 11 de junio del 2025, fue anunciada la muerte de Brian Wilson, el líder de los Beach Boys, a los 82 años de edad. De momento no se han revelado las causas de la muerte, pero lo que sí se sabía es que él sufría de un trastorno similar a lo que es la demencia senil. En este canal no solemos dar noticias, pero me parece un gran momento para repasar la muy interesante vida de Brian Wilson. Él fue el líder o pues el genio creativo de los Beach Boys, que fue una banda californiana que originalmente estaba integrada por 5 miembros, de los cuales 3 eran hermanos, los hermanos Wilson. El otro, que era el cantante, era su primo, y el quinto y último integrante era un amigo de la familia de toda la vida. Aunque no parezca, Brian era sordo de un oído. Se dice que su padre, que por mucho tiempo fue el manager de la banda, que era una persona muy abusiva, muy controladora, muy violenta, un día lo azotó tan fuertemente que le causó un daño irreparable en el oído. Era una figura similar a lo que vendría siendo el padre de Michael Jackson, para que lo contextualicen. Y como saben, originalmente los Beach Boys tenían un sonido muy particular, en lo que en esos tiempos y todavía se considera como un surf rock, porque las letras eran básicamente acerca del surf, acerca de las mujeres, acerca de los carros, pero irónicamente a Brian Wilson no le gustaba el surf. Él era más bien una persona bastante introvertida, bastante tranquila. eh, Era una persona muy sensible. Luego la banda tuvo un cambio en su sonido, sobre todo por experimentación que tenía Brian con los sonidos. Y tuvieron un ping pong con los Beatles. Esto fue muy famoso, es más que un mito porque eso se ha confirmado por el mismo Brian y Paul McCartney, cuando en el 66 los Beach Boys lanzaron el Pet Sounds, que es uno de los álbumes más famosos, quizás uno de los mejores de la historia, sobre todo de esa época. Paul McCartney quedó fascinado y eso, digamos que fue la primera piedra o lo que originó a que los Beatles luego crearan el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y es que el Pet Sounds tenía, para estos tiempos, en los 60, mediados de los 60, tenía unas técnicas de grabación y producción totalmente inéditas en la época. Él llegó a experimentar mucho con las capas, con los ecos, con la reverberación. Usaba unos instrumentos que no eran nada comunes en este género. Muchos instrumentos, diferentes estilos, para nada, o sea, fuera de la música clásica, era algo bastante inédito. En la música, en rock, que en estos tiempos estaba germinando lo que era el rock, imagínense. Y bueno, sonidos muy ricos y a la vez, o sea, muy sofisticados los sonidos, pero a la vez las letras eran bastante claras, bastante cercanas, muy sencillas, y esto le daba a la música en general como un feeling muy pop y bastante accesible. Y bueno, luego acá ya hay mucho mito. Dicen que en el 64 él tuvo como un colapso nervioso, comenzó a escuchar voces. Dice que siempre escuchaba voces todo el día, todo el tiempo, menos cuando estaba componiendo, cuando estaba tocando música, imagínense. Apenas a los 25 años de edad, él abandonó el ojo público. Imagínense que, bueno, junto a los Beatles, obviamente, los Beach Boys eran la banda más grande de Estados Unidos. En ese momento lo eran definitivamente. Brian fue diagnosticado con un trastorno esquizoafectivo y esto lo volvió luego, como se alejó, se volvió solamente productor y escritor. Él le produjo, le escribió canciones a muchos artistas, no solamente a The Beach Boys. Y pues bueno,
Dado esto, él quedó encerrado mucho tiempo, quedó recluido, incluso dicen que quedó encerrado en su cuarto, en su cama, por 2 años. Dicen que se engordó muchísimo, a pesar más de 190 kilos. Y bueno, esto llevó a que en el año 75 su familia, la familia de Ryan, le consiguió un terapeuta que sería lastimosamente una persona clave luego en su vida. Esta persona se llamaba Eugene Landy. Y Eugene comenzó a experimentar con Brian y hacía lo que se llaman terapias de 24 horas, lo que significa que Eugene vivía con él, controlaba todo lo que él hacía, controlaba las decisiones, todo. Él estuvo en ir y venir quizás más de 9 años en esto, 9 años con él, creo que más. Incluso se metía en decisiones creativas de la banda, lo aisló de sus amigos, lo aisló de la familia, le sacaba un montón de plata. Era algo, también para que lo contextualicen, era una cosa así como el papá de Britney Spears, pero mucho peor. Luego, a mediados de los 80, su vida cambiaría para bien porque él un día fue a comprarse un Cadillac, un automóvil, y entabló una relación con la vendedora que se llamaba Melinda. Y esta fue clave en su recuperación posteriormente. Esta relación fue muy afectada por Eugene Landy, el terapeuta, y ellos tres tuvieron varias peleas. Melinda se enfrascó con él, por fin alguien le puso freno al tipo este y lo llevó a demandar, lo llevó a los tribunales y ganaron el caso, afortunadamente. Y finalmente Brian se casó con Melinda por ahí por mediados de los 90 y con ella Brian logró estabilizarse físicamente, emocionalmente, profesionalmente. Incluso llegaron a adoptar a 5 hijos. Y Brian regresó a los estudios a finales de los 80. Él sacó más de 10 discos solistas. Ya lograba hacer presentaciones en vivo. Ya más recientemente, bueno, ni tanto, en 2012 tuvo una gira con los Beach Boys por los 50 años de la banda. También creo que también giraron para los 50 años de Pet Sounds, creo. Y bueno, básicamente eso sería todo. Me parece una de las historias más interesantes y creo que muy poco se habla, muy poco se conoce, sobre todo nuestras generaciones ya más jóvenes. Los Beach Boys, digo, sobre todo en la época, pasa mucho como con los Beatles, en la primera época de los Beatles y la primera época de los Beach Boys, que era muy pop, súper famoso. Son bandas de canciones, música que todo el mundo conocía, nuestros papás, depende de quién sea, nuestros abuelos, eh, gozaban estas canciones, pero sí, ambas bandas llegaron como a sofisticarse más, experimentar mucho más en la música, y esto lo llevó para mí a volverse, sobre todo Beach Boys, una banda clave en la música contemporánea. Yo considero que God Only Knows es una de las mejores canciones que se han escrito en la historia, a lo que es la letra de la música. Es una cosa, es increíble, parece que no parece haber sido escrita por un ser humano, me parece una cosa celestial. Y bueno, esto es todo de mi parte, obviamente, y quizás este tema da para mucho más, mucho más. Como les dije, hay mucho mito, mucha mitología. Hay cosas que han sido confirmadas por ahí, algunos miembros han lanzado libros, bueno, obviamente no me he leído todo eso, pero si tú tienes algo que decir, corregirme algo, aportar algún dato, por favor déjalo en la caja de comentarios. Y bueno, si te gustó el contenido, recuerda dejarnos un like y suscribirte al canal. Hasta luego.